¿Cómo estamos? Amigo, sacá la taba porque te tengo que decir un par de cosas. Sacala la taba. Bueno, si voy a hablar con la taba, no. A vos te digo, pará, a vos te digo, papá, que sos cómplice de algunos que y te sumás a la joda de algunos que intentan denostarme y bajarme el precio, ¿sí? Y lo hacés públicamente y graciosamente, dándole pie para que algunos que dicen ser amigos míos, pero que no lo son tanto, no, trompeta, y vos, ja. Quiero decirte que estuve a punto de cortarte mi amistad. Yo sentí que me traicionaste. Ya pasó el minuto de silencio. El minuto de silencio, no te adelantes porque vos deberías preguntarme qué pasó que no fuiste. Entonces yo ahí te podría explicar. ¿Está bien? No voy a decir nada. No, seguramente tuviste algún inconveniente, algún tema familiar, por eso no voy a decir nada. Con el que ya venía, por otro lado. Solamente voy a contar buenas noticias. Bueno. Escuchá. Te hiciste cómplice de Olivares, ¿sí? De Eduardo Olivares. A quien conociste a través mío. Te hiciste cómplice en la joda del negro Olivares hacia mí, en contra mío, en contra de mi integridad. ¿Sí? Te hiciste cómplice, ¿sí? Me lo presentaste vos. Y claro, ¿sí? Escuchame. Y ahora a partir de la semana que viene, a partir del martes volvemos con el programa, ¿sí? Así que seguramente... Solamente buenas noticias. Bueno, ganador del primer campeonato de Taba de San Francisco del Monte de Oro. ¿Quién? Kuntur Lucero, de 9 años. Sí. Segundo, Germán Vallejos, de 40 y pico. Sí. Y tercero, Pani Lemonier Stock, una niña de 10 años. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal los pibes? ¿Qué tal los pibes? Así que fue una reunión familiar hermosa, fue una alegría por parte de todos los grandes que, obvio, todos queríamos ganar a la Taba. Pero no pudimos. No pudimos porque los pibes tiraron bien y tuvieron criterio para jugar. Así que fue una jornada hermosa en San Francisco del Monte de Oro. Muchísima gente vino, muchísima gente. Me parece que una de las cosas más trascendentes que indudablemente vos tenés y que vos lo has generado porque no te lo ha regalado nadie, es el hecho de que haya mucha gente mucha gente buena, mucha gente que actúa de buena fe que te sigue. Porque eso de alguna manera son las cosas que hacen que, uno crea que todo el esfuerzo vale la pena, ¿sí? Por lo menos yo lo considero así. Muy lindo, muy buena gente conocimos en San Francisco del Monte de Oro. Criollos viejos, los hombres, nuestros padres criollos, ¿no? Sí. Y juventud puntana, pero también esa juventud que está huyendo de las grandes urbes, de los conurbanos argentinos. Sí. Y está buscando enraizarse en la tierra y justamente está haciendo el camino inverso a lo que el sistema hegemónico plantea, que son todas estas falsedades demoníacas de la inteligencia artificial y el mundo digital, sino que son justamente jóvenes que abandonan esa falsificación de la existencia del hombre para enraizarse en su tierra, y han aprendido el oficio de la apicultura, de la crianza de animales, de chivos, de ovejas, de vacunos,
y, y van haciendo sus ranchos, adquieren sus parcelas y producen como se produjo ancestralmente en la Argentina. Así que eso también es de destacar porque es un camino que nosotros venimos planteando desde hace tiempo, que es un sentimiento muy, muy adentro de muchos argentinos que no quieren vivir más en el enjambre, en la insectificación de las ciudades, y que esto requiere de una planificación política, como venimos planteando, que desde la región centro del país nosotros tenemos que llevar el proyecto de expansión ganadera a 250 millones de cabezas de ganado para conquistar la Patagonia, movilizar 600.000 familias argentinas para que pasemos de 2,5 millones de habitantes que hoy tiene la Patagonia, siendo más de un tercio del territorio nacional, a duplicar a 5 millones de habitantes, que 5 millones de habitantes sería el primer paso, ¿no? Pero bueno, movilizar 2,5 millones de argentinos son 600.000 familias aproximadamente. Bueno, para eso hay que crear las fuentes de trabajo, las obras ferroviarias, y la voluntad se observa. La voluntad de esa mezcla que había en la Taba, en San Francisco de Oro, de criollos viejos y jóvenes que vienen escapando de las ciudades y que se están encontrando en los oficios ancestrales, verdaderamente es de una emoción muy profunda. A mí me emociona mucho, me da una enorme esperanza porque todos esos argentinos además son mujeres y varones de coraje y que están dispuestos al mayor sacrificio, que es la donación de sangre, y que son patriotas, que aman su tierra, que están arraigados y que están dispuestos a jugársela enteros en la reconquista de Malvinas. Esto es así de claro, hermano. Esto es así, así. En la reconquista de Malvinas. Bien. Muy claro, muy claro. Yo creo que hay mucha gente en nuestro país que está buscando un norte. Es decir, San Luis siempre fue una provincia receptiva de gente que venía de distintos lugares, sobre todo del conurbano bonaerense, de algunos lugares de Córdoba, de Santa Fe, de Mendoza, los lugares más cercanos de La Pampa, pero sobre todo del conurbano bonaerense, que huyen precisamente de lo intrincado de toda esa vida y empiezan a buscar una alternativa que les ofrezca posibilidades. ¿Sí? Sí, sí, totalmente. Y San Luis bueno, yo no conocía bien San Luis. La verdad que al segundo día, después de estar en Villa Mercedes con vos, que fuimos a La Toma y que ya anduvimos un poco la ruta, y después fuimos a San Francisco de Monte de Oro y pasamos por Trapiche, y es bellísima San Luis. Es bella y única, como todas las regiones argentinas, porque uno a veces piensa que las provincias se parecen unas con otras y en realidad tienen lo suyo cada uno. Yo hice una editorial ayer porque hoy va a hablar el gobernador. Este no es un proceso que empezó ahora, sino que empezó mucho tiempo. San Luis era una provincia de paso en el 83, ¿sí? En el 83 era una provincia absolutamente de paso. Adolfo, Alberto, Poch y todos los que gobernaron en este periodo del 83 a la fecha han tenido como objetivo hacer. Yo hice una editorial el otro día que decía San Luis hace. Sí. San Luis hace. Es decir, si vos escuchás al intendente de Villa Mercedes o al de San Luis o a cualquier intendente, te va a contar lo que hizo, lo que no pudo hacer pero que va a intentar hacer y los objetivos que se está proponiendo de cara al futuro. Eso no pasa en otros lugares del país y vos lo sabés perfectamente porque vos recorrés el país, donde básicamente la coyuntura te gana y aquellos que de alguna manera gobiernan y deberían ser los promotores de todo lo que hay que hacer, terminan de alguna manera, es decir, enredados en la misma madeja o en la madeja que se genera desde un Estado nacional que no tiene como objetivo hacer, sino que tiene como objetivo otras cuestiones. Son mesadineristas y por lo tanto apuntan a hacer negocios. Es decir, que todo el resto de las cosas que nosotros podemos entender como válidas no está dentro del ideario de quienes gobiernan. Por eso creo que el próximo presidente de los argentinos tiene que recuperar todo lo que perdimos
y volver a devolvernos la fe y la esperanza, ¿sí? Es decir, porque hay un montón de gente, y vos lo sabés mejor que yo, porque vos vivís en La Matanza, que hay un montón de gente que perdió la esperanza, que vive el día a día como puede y que de alguna manera lo único que intenta es llegar al otro día, a lo sumo, Sí, que es un tema que también hemos hablado mucho durante el año pasado sobre aquellos padres, aquellas madres que tienen chicos y que ellos han decidido postergar su propia realización, han decidido postergar su propia realización por los chicos. Entonces, ya no son viejitos que dicen, bueno, estamos en el final de la vida, lo único que nos queda es darle a los nietos, sino varones y mujeres de 40, de 50 años que ya no tienen ningún tipo de anhelo personal de realización, sino que viven en una situación de entrega por sus hijos, en donde se postergan a sí mismos para que los chicos puedan estudiar, y esa situación es una situación de opresión económica, no es de otra índole. Por eso hoy vamos a ver dos cosas. Vamos a ver un poco qué está pasando, cómo se está definiendo el conflicto de la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán. Vamos a ver las relaciones internacionales, cómo van a quedar moldeadas a partir de este evento. No, pero ¿sabes? Digo, Martín, de esto vos, yo sé que de esto vos sí te haces carne, lo tomás como propio, que es el tema. Ayer se conocieron algunos indicadores que tienen que ver con la pobreza, ¿sí? ¿No? Sí. Bueno, somos un país extremadamente pobre porque además, por supuesto que hay mucho más pobres o mucho más gente pobre que tiene dificultades para todo, no para comer, tiene dificultades para todo, que superan los indicadores que nos marcaron ayer, que de cualquier manera son terriblemente degradantes, es decir, si nos ponen un sitial horrible a un país que produce alimentos, que haya gente sin comer, es una locura. Por lo tanto, digo, me parece que hay que tener la sensibilidad suficiente y necesaria para tratar de encontrar una alternativa que sea superadora de todas aquellas cuestiones que son primarias. Yo planteaba como una utopía. Hay algunos países que lo hacen. Bután, por ejemplo. Ellos miden la felicidad. Ni si nosotros tuviéramos que medir la felicidad, Martín. ¿Cuánta gente dejó de ser feliz y ni se plantea esa posibilidad? Y vos sabés que el estado de felicidad es lo que de alguna manera te pone en estado de gracia y te permita pensar y mirar la vida de otra forma. Sin embargo, no lo estamos. No lo estamos haciendo. Necesitamos un piso mínimo de dignidad para exigirle virtud a la persona. Entonces, esto requiere volver al trabajo como ordenador de la comunidad, y esto requiere que trabajador se constituya en la figura argentina a través del sello y la impronta, no de las relaciones dialécticas o de causa y efecto, sino trabajador como figura. Cuando trabajador se constituye en figura y se acuña su arquetipo en una materia metálica, sí, lo que cambia para nosotros es el tipo de relación frente al dominio. Porque ya no es, si el mundo cambió, ahora está el mundo digital o la automatización o la robótica. No, cuando el sello y la impronta es el de trabajador, nosotros somos capaces por nosotros mismos de elegir qué tipo de incorporación tecnológica aceptamos y cuál tipo de incorporación rechazamos en función del interés de la comunidad y de la figura. Voy a poner dos ejemplos. Uno es el que el Flaco Traverso se valió en el turismo carretera para explicar por qué el turismo carretera estaba en decadencia. Sí. No nos olvidemos una cosa. En la década del 60 y el 70, el turismo carretera juntaba más gente que el fútbol. Sí. El turismo carretera en la década del 60 y 70 lograba juntar más gente que el fútbol. Era verdaderamente un fenómeno de masas
En todas las provincias argentinas se corría turismo, se corría rally, se corría en pista, bueno. Y había un desarrollo de la mecánica nacional muy creativa, porque todos los preparadores de motores y todos los carroceros hacían unos laburos bárbaros que, bueno, eso se pudo ver en los picos, ¿no? Con, bueno, la creación... Quiero contarte algo. Las liebres... Déjame decirte esto, nada más que creo que no lo sabes. Es decir, el Flaco Traverso, a quien conocí bastante, gracias a Dios, porque me pareció un tipo brillante en muchos aspectos, fue decisivo para la construcción del circuito de potrero de Los Funes. ¿Sí? Sí, claro. El que recorre el lago, ¿está bien? El que recorre el lago. Nada, te quería decir eso nada más. No sé si lo sabías, pero te lo aporto, ¿sí? Bueno, entonces esas maravillas de la mecánica y la carrocería que hemos visto, por ejemplo, en las liebres, en las garrafas y en el Guaira de Ford, las garrafas de Chevrolet y las liebres de Torino, son eventos de la aerodinámica muy importantes. De hecho, por ejemplo, el Guaira de Heriberto Pronello fue premiado recientemente por la Ford por ser el auto, por el coeficiente de resistencia al viento, el CX022, que era el más bajo del mundo. Esto recién fue superado en el año 2024 por el Mercedes-Benz. Un vehículo de la Mercedes-Benz logró bajar de 0,22 a 0,20, pero esto lo lograron 60 años después, con computadoras, con simuladores, con esto, con lo otro, con toda la parafernalia y los instrumentos de medición modernos, y con toda la experiencia y trayectoria de 150 años de mecánica de la Mercedes. 150, los tipos están desde 1880 en esto, los alemanes de la Mercedes-Benz, y lograron bajar 60 años después el CX022 a 0,20, pero entre el Guaira de Pronello y el Mercedes moderno no hay nadie. Sigue siendo dominante, y esto se hizo con una lija, un taco de madera, un pincel, un poco de resina, unos alambrecitos y nada más. Y con eso se hizo lo mejor de las carrocerías de competición. Y en el caso de la mecánica, bueno, hay muchos muy buenos preparadores, pero vamos a centrarnos en la figura de Orestes Berta, que es el mago de Altagracia, el mejor mecánico del mundo. Es el Messi o el Maradona de la mecánica mundial. Bueno, esto, Traverso dice, le preguntan, Flaco, ¿por qué cayó el automovilismo como cayó? ¿Cuál es la crisis que vos ves? Dice, bueno, esto es simple de observar. Dos cosas. Primero, un desmedido ingreso de la tecnología. Dice, yo no estoy en contra de la tecnología, pero es un desmedido ingreso. El piloto tiene cada vez menos que ver. El piloto cada vez tiene menos que ver. Segundo, ya que hay aumento de la tecnología, nosotros que andábamos en velocidades 250, 280, hoy tendríamos que andar en 350, porque los autos dan, la tecnología permite. ¿Y por qué no vamos a 350? No, por los criterios de la seguridad del piloto y bla, bla, bla. Y Traverso dice, todo lo que nos subimos en autos de carrera sabemos que podemos morir en la carrera. Pero de eso se trata, ser piloto. ¿Y quién gana la carrera? El que frena último. Entonces el riesgo de vida es implícito. Bueno, él que explicaba magistralmente estas cosas, tenemos que observar que una disciplina tan importante como el turismo, en la Argentina, está siendo destruida por la tecnología. Y la industria argentina no solamente está siendo destruida por la tecnología, sino por las relaciones internacionales. Y acá va el tema. A ver. En la figura de trabajador no solamente está el dominio tecnológico, porque esto tampoco podríamos ser tan tontos de decir, bueno, hemos perdido la carrera tecnológica, subordinémonos a el régimen de la tecnología que viene del extranjero. No, de ninguna manera, porque el dominio de trabajadores no solamente de la técnica sobre la materia, sino de las relaciones políticas que están imbricadas en el desarrollo técnico. Por eso el comercio exterior en la División Internacional del Trabajo hace que
China esté depredando el mercado interno argentino y los Estados Unidos de Norteamérica también. Entonces son relaciones no convenientes para el país las actuales. ¿Hay que tener vínculos con China? Sí, pero otros. ¿Hay que tener algún vínculo con Estados Unidos? Sí, pero otro vínculo. Porque nosotros, fíjate una cosa, lo mismo que con Inglaterra. ¿Hace falta tener vínculo con Inglaterra? Otro tipo de vínculo, este no. Este es totalmente inconveniente. Ocupan Malvinas, ocupan el Atlántico Sur, bueno, extraen pero por eso digo, y extraen la minería con la Barrick Gold. Tocaste un tema sensible, ¿no? Digo, estamos en la vigilia del 2 de abril. Nada de lo que está haciendo el gobierno actual favorece ni pensar en recuperar Malvinas, sobre todo porque... Todos los anteriores, el kirchnerismo tampoco... Está muy bien la corrección, el kirchnerismo tampoco lo hizo. Digo, por lo tanto, algo que nosotros levantamos como bandera es una bandera absolutamente impropia, porque en realidad declamamos algo que no intentamos, ¿sí? No hacemos nada para recuperar Malvinas, ¿sí? Y al contrario, digo, seguimos favoreciendo a los que de alguna manera lo ocuparon, y de alguna manera no sacarle de alguna manera a los que la ocuparon y están totalmente fortalecidos. Deberíamos... Pero sobre todo, más que fortalecidos los ingleses, estamos debilitados los argentinos por responsabilidad de la dirigencia política del país. Precisamente por eso quiero que hables de ese tema. No solamente Milei, sino es toda la dirigencia peronista. Porque ¿sabes por qué te lo digo esto? Porque hoy y mañana vamos a escuchar a 50.000 dirigentes a hablar de este tema. Ahora, ninguno, estando en el poder o estando fuera del poder para reclamar, ha hecho absolutamente nada para que esto que nosotros lo enarbolamos como bandera, pero una bandera ficticia, se transforme en un hecho de la realidad. ¿Qué estamos haciendo para recuperar Malvinas? Si estamos entregando el país. Es una dirigencia hipócrita, farisea, que se rasga las vestiduras, pero no hace nada. Entonces, esto hay que observarlo no solamente en el caso de Milei, sino esto hay que observarlo en toda la dirigencia política que desde 1990, o un poco más, desde el gobierno de Alfonsín, entregó incondicionalmente la Argentina y el Atlántico Sur al enemigo inglés, firmaron los acuerdos de Madrid, donde le entregan el dominio y aceptan la fórmula del paraguas de soberanía, que es que Inglaterra haga todos los negocios que quiere hacer en la Argentina, que se lleve todo el petróleo, todos los recursos naturales, que maneje los puertos, que maneje la finanza nacional, y la Argentina no tiene nada a cambio y se deja vejar por Inglaterra en estas condiciones que es el paraguas de soberanía, entregando el recurso pesquero a los ingleses. Lo segundo que ocurre es que las privatizaciones de Menem, con la ley 23696 de reforma del Estado, que no solamente los liberales actuales de Milei, Sturzenegger, Caputo, Macri, sino toda la dirigencia progre y peroniana del kirchnerismo, que son menemistas recalentados, porque son liberales en el fondo. Son liberales progresistas o liberales conservadores, pero da más o menos igual, porque el resultado es este. Entonces, lo que sucede es que con el proceso de privatizaciones se desmanteló principalmente las capacidades estratégicas nacionales en tres sectores que voy a resumir, que son los principales. Tres sectores principales de las capacidades nacionales. El primero es la logística nacional. Lo que primero hace Menem es destruir la marina mercante, los ferrocarriles y el sistema portuario. Destruye la marina mercante, destruye el sistema ferroviario y entrega los puertos al extranjero, que es el actual estado de dependencia en el cual nosotros nos encontramos. Por lo cual, impulsamos la creación de una empresa de líneas multimodales argentina para recrear la marina mercante, financiar la reconstrucción del ferrocarril mediante el flete de ultramar, recuperar los puertos con el sistema de defensa y el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, y a partir de allí montar las fábricas para la producción de material naval, material ferroviario, automotor y aeronáutico. El segundo sector estratégico que se entregó fue el del acero. Y por supuesto que no hay ni industria naval, ni industria ferroviaria, ni industria automotor, sino hay acero. Altos Hornos Zapla y Somisa son dos fábricas militares creadas por el mismísimo general Sabio. Sí. Y estas fueron entregadas al extranjero
y no tenemos autodeterminación, autarquía en la producción de acero y orientación para el desarrollo nacional. Pagamos el acero los argentinos más caro del mundo. Nosotros, los argentinos, pagamos el acero más caro del mundo. Tercero, se entregó YPF. Se entregó YPF y en la privatización se entregó los pozos que YPF explotaba y los surtidores que YPF dominaba. YPF en la década del 70 con el general Perón logró dominar el 85% del expendio de combustibles. Esto lo que hacía es que YPF marcaba el precio general de los combustibles porque las empresas privadas nacionales o privadas extranjeras no podían poner el combustible a cualquier precio porque el dominio del mercado por parte de YPF marcaba siempre y orientaba el costo, el precio del combustible. Hoy la nafta está por arriba de los 2.000 pesos, Martín, un litro de nafta, ¿sí? Entonces, cuando se entrega YPF, Repsol seca los pozos, agota el recurso, agota la prospección que YPF tenía, que era a 20 años, porque YPF, en la medida que iba creciendo el consumo interno, iba haciendo prospección, explorando y perforando, y siempre tenía 20 años por delante de planificación y reserva. Quiere decir que abastecía el mercado interno y al mismo tiempo tenía 20 años por delante de seguridad. ¿Qué hizo Repsol? Se tragó 20 años de futuro argentino y entregó la empresa quebrada. Esa empresa quebrada, agotada y tecnológicamente atrasada, Kicillof y los Kirchner sí, compran la mitad del paquete accionario y dejan a todos los fondos buitre y a todos los enemigos de la Argentina adentro del otro 49%. Ahí nos estábamos metiendo en el fallo del otro día, ¿no? Sí, claro, claro. Compraron carísimo una empresa quebrada y con recursos agotados. Y que además tecnológicamente la empresa había perdido las capacidades que supo tener en su momento. Bueno, estos tres sectores que estoy mencionando, que es la logística, que es el petróleo y que es el acero, sí, son tres patas que no se pueden obviar en un proyecto de soberanía política, independencia económica y justicia social para la nación. Y que también hacia su cultura, porque el nacionalismo cultural argentino también es el nacionalismo petrolero, también es el nacionalismo siderúrgico y también es la soberanía logística del país. Con estos tres nosotros tenemos que agregar una serie de sectores más para poder tener dominio de la actividad económica y alcanzar el pleno empleo en 4 años. Por eso, observemos algunas cuestiones vinculadas a las relaciones internacionales en este momento. Porque si estamos señalando que ni los liberales ni los kirchneristas han tenido la voluntad de poder, sino que la han cedido. Pero digo, ¿de qué relaciones internacionales hablas si lo que hemos hecho es entregar al país a los Estados Unidos y darle toda la potestad para que decida por nosotros? Estamos manejados por mesas dineristas que lo único que hacen es favorecer a grupos concentrados de poder que tienen su base sustentacional en Estados Unidos, y nosotros miramos impávidos cómo va pasando todo lo que va pasando sin poder hacer absolutamente nada, ¿sí? Eso los ingleses. Entonces, ¿qué hay que pensar? Que no alcanza, no es suficiente una consigna que diga fuera Milei. Si el campo nacional, si el movimiento nacional argentino tiene solamente como idea fuera Milei, ya perdió. Pero no solamente porque ya perdió y va a perder la elección. Perdió la conducción de gobierno. Perdió la autarquía, perdió la soberanía. Está tomado el movimiento nacional. ¿Por qué? Por la sinarquía internacional, sí, por terminales extranjeras, por poderes indirectos, que son los que le dan letra
le dan letra a los dirigentes. Entonces veamos esto. El astillero Río Santiago está totalmente paralizado. Depende de la provincia de Buenos Aires, del ministro de la Producción Costa, que es un inútil para todo servicio, que es incapaz de tener un proyecto productivo para la provincia de Buenos Aires, que no tiene conducción productiva, que no tiene conducción económica y que no tiene política comercial ni logística alguna. La provincia de Buenos Aires no tiene política productiva, ni en el campo ni en la industria. No la hay. No hay política comercial. Aumentaron los impuestos en la provincia de Buenos Aires. Aumentan los impuestos provinciales, aumentan el impuesto a la tierra. Cuando aumentan el impuesto a la tierra, aumentan todos los precios y toda la estructura de costos. A su vez, creen que pueden administrar la provincia de Buenos Aires aumentando los impuestos. Entonces, ¿esta es la idea que tienen para gobernar la nación? Segundo, no tienen política... Aumentando los impuestos que nadie paga. Es decir, sinceramente, ¿vos sentías a la gente estimulada para pagar un impuesto? Si a la gente no le vuelve nada es terrible la situación. Por eso digo, estamos dentro de un círculo vicioso, ¿sí? Donde... No le giré la coparticipación en todo caso. Retenerle la coparticipación si la provincia de Buenos Aires es la que pone la mitad y no recibe la mitad que pone. Y si no le envíes a la nación, decís vos, ¿sí? No, lloran, se victimizan y lloran. Es la judaización del peronismo, esto es una porquería. Esto es una porquería. Han creado de la victimización una ideología. No, pero lo de la ¿cómo me dijiste? ¿Judaización? Estos tipos... Pero pará, ¿dijiste eso? ¿Judaización? Sí, no tienen capacidad para la conducción del país. Entonces, el astillero Río Santiago, que depende de la provincia de Buenos Aires, está totalmente abandonado, adrede, para que no produzca nada. No hay una política del gobierno de la provincia de Buenos Aires y el gobernador Kicillof está en su segundo mandato. ¡En su segundo mandato! Sí. Para terminar los buques que contrató PDVSA. No hay política de finalización de las obras. El astillero está paralizado. No hay política para salir a vender barcos, construcciones navales y mucho menos construcciones para la defensa. Entonces, la mayor fábrica de armamento de la Argentina, la mayor fábrica de armamento para el Atlántico Sur, aquel que fabricó el T-42 Santísima Trinidad, buque de desembarco de la Operación Virgen del Rosario, de la Reconquista del 2 de abril. Las MECO 140, 6 corbetas misilísticas bajo licencia de astillero Blamann Voss de Alemania. Ese tipo de diseño MECO, modular, es el que hoy usan todas las armadas y todas las prefecturas para el patrullaje en nuestro continente. Ese tipo de barcos usan los chilenos fabricados en el astillero Asmar. Ese mismo tipo de barco usa la Armada colombiana, también la venezolana, también la mexicana. Y ese mismo tipo de barcos es el que usan las armadas en Europa para el patrullaje en las 200 millas marítimas. Entonces, esto no es una pequeñez. No, pero déjame decirte esto. Es decir, vos tenés todos los miércoles una columna acá que sigue un montón de gente, porque yo creo en vos. Es decir, más allá de las chanzas que te dicen al inicio del programa, yo creo en vos, creo en tus buenos designios, creo en que tenés un plan, que tenés un objetivo, que sos un tipo nacionalista y que querés a los argentinos y querés a nuestro país. El tema es que nosotros estamos hablando de todo esto y un tipo que se está cagando de hambre, es decir, debe decir, flaco, es decir, decime cómo hago para comer, decime cómo hago para poder tener una cama donde poder dormir, cómo hago para tener un techo que no se llueva. Es decir, hemos degradado al país de tal manera que todo esto que vos decís que es esencial, porque es estratégico, es decir, es imposible pensar un país sin tener una visión estratégica como la que vos estás expresando, choca con una realidad que te indica que hay el 50% de la gente que vive en nuestro país o más
que no morfa, que no duerme, que vive en la calle. ¿Se entiende a lo que voy? Es decir... Sí. La propuesta que nosotros le hacemos a los argentinos es unirnos para recuperar la conducción del movimiento nacional y a partir de allí ganar el gobierno y de la industria naval que estoy mencionando, con epicentro en el astillero Río Santiago, que es el de mayor envergadura, mayor desarrollo tecnológico, mayores capacidades y mejor mano de obra, porque la mano de obra del astillero es de la mejor del mundo y estos inútiles la van a destruir. Porque si vos a los jóvenes no hay trabajo, no hay órdenes de compra, no hay producción, no hay barcos en las gradas, ¿cómo van a aprender el oficio de sus mayores si no hay laburo? Estos quieren arreglar todo con videitos, con cursitos de formación, con todas estupideces que son elementos distractivos para destruir la Argentina. Entonces, ¿qué le dan? La política de gobierno de la provincia de Buenos Aires para el astillero es la política de género. Le dan cursos de género a los trabajadores navales. Están destruyendo la fábrica de Perón, están destruyendo el astillero de Perón. Sí, sí. Eso, hay que enfrentarlos y derrotarlos. ¿Para qué? Porque nosotros con el Plan Naval Argentino que venimos impulsando hace más de 20 años. Mira, la Huerta Alvariño dice, déjame tendríamos que crear de origen naval 25.000 puestos de trabajo en los astilleros, 35.000 en los navalpartistas, y tendríamos que de eso alcanzar 200.000 puestos totales por consumo. Entonces, de origen naval hay 200.000 puestos de trabajo a crear, y bien. Esos son salarios industriales de más de 2.000 Bueno, dólares. esa es una idea concreta. La Huerta Alvariño... Concreta. Es un laburo. Pero pará, déjame que además te va a satisfacer esto que te estoy diciendo. Para llegar a la felicidad del pueblo, porque yo hablé de felicidad, hay algunos países, Bután, que queda atrás detrás del Himalaya, mide la felicidad bruta. Es decir, te pregunta, en lugar de preguntarte qué clase de vivienda tenés, te pregunta, ¿sos feliz? ¿Sí? Es decir, porque la felicidad engloba un montón de cosas. Es decir, mira si preguntáramos, Martín, a la gente que vive en tu barrio si es feliz. Si fuéramos y le preguntáramos, ¿sos feliz? Es decir, y la gente mirá que es feliz con poco, pero sí, lo básico claro. Lo tenés que tener. La Huerta Alvariño dice, para llegar a la felicidad del pueblo debemos llevar al poder al movimiento de liberación nacional de la mano de Martín Achero. Martín Achero, presidente de los argentinos. No hay que olvidar que CFK convalidó la atroz deuda de Macri. El tema de la deuda es otro tema. José Cepaz está como en los 90, un retroceso de caída libre. Lo peor que por pensar así vamos a quedar todos presos. Si pensamos, hablamos, siempre hay un motor. No, eso no tiene que ver. Pero nosotros sigamos hablando y diciendo, es decir, de todo lo que nosotros decimos, de lo que Martín dice, seguramente va a haber una réplica que va a ir multiplicando a todos los que apoyan este proyecto y de alguna manera también estamos posibilitando que sea insoslayable. Es decir, que no se pueda obviar, inobviable, ¿sí? Coincidimos, si no refundamos las instituciones para que haya justicia y terminar con este descalabro, vamos a desaparecer como país. Bueno, este es el tenor de todo lo que está la gente escribiendo, Martín. Y esto hay que ordenarlo desde las relaciones internacionales hacia adentro del país. Esto no se arregla con microentretenimientos, con emprendedores, que es lo único que tiene para ofrecer el kirchnerismo, que es lo único que tiene para ofrecer los liberales del sálvese quien pueda. Y observemos que en este momento, con el cierre del estrecho de Hormuz, se acabó la libre navegación del estrecho de Hormuz. De facto se acabó. Y los iraníes están cobrando peaje, como en el canal de Panamá. Entonces, ¿esto qué ha cambiado? Ha eclipsado la hegemonía norteamericana y la hegemonía de los ingleses en el mar. A su vez, los seguros, como explicamos 2 programas antes, los seguros han pasado de un punto y medio de prima de aseguramiento a 7% y han tocado arriba del 10%, donde, ¿qué podemos ver nosotros? El fin del petrodólar y el nacimiento del petrocripto. Y ese petrocripto no va a poder manejarlo hegemónicamente el imperialismo internacional del dinero, que es Israel y la Reserva Federal Norteamericana, que ya pasó
a cadenas de blockchain en el gobierno de Donald Trump. Si eso no es globalización, claro, vayan a freír churros, muchachos. Entonces, Estados Unidos lo que busca es tener hegemonía sobre la globalización. La ha perdido, pero no ha finalizado. Entonces, se van a constituir grandes bloques económicos de poder, y la Argentina en este momento no tiene política frente a ello, no tiene ideas propias. Nosotros necesitamos tener ideas propias, política propia, a partir de nuestra propia identidad, y esa es la unidad iberoamericana, la unidad hispanoamericana de nuestra ecúmene, y eso requiere de una ley de almirantazgo que hace un tiempo atrás parecía una cosa soñada. Resulta que con los actuales eventos de la guerra se observa que el almirantazgo está en jaque. Pero si nosotros nos hubiéramos preparado en el movimiento nacional con el tiempo suficiente para que esta concepción de un almirantazgo iberoamericano sería las relaciones y vínculos de unidad a través de la navegación, el comercio, la actividad portuaria, la industria naval y la ferroviaria, estaríamos en mucho mejores condiciones para tomar el poder en la Argentina y no estar a la saga como meros espectadores de los eventos internacionales y sin tener afirmación propia, porque mientras estos están peleando, nosotros deberíamos en este momento estar nacionalizando la navegación del Paraná, dejando de dragar, expulsar a Ñandenul, expulsar a los belgas de Ñandenul del río Paraná, valiéndonos de un sistema de barcazas para sacar a puerto de aguas profundas la cosecha, no permitir la libre navegación del río Paraná y nacionalizar el 100% de la navegación de cabotaje y hacernos del 50% de los fletes internacionales por reserva de carga. Sí. Con esto nosotros desde la industria naval financiaríamos la ferroviaria. Con la ferroviaria reactivaríamos las economías regionales a través de un flete que favorece al productor y que favorece el arraigo del argentino. Y desde el sistema logístico montar las industrias en todo el territorio nacional para crear 500.000 puestos de trabajo en industrias terminales, 1,5 millones en pymes proveedores y 3 millones por consumo. Con esto estabilizaríamos la Argentina, porque otra idea nefasta que hay que demoler en el proceso de demolición sobre los liberales y el kirchnerismo, en este proceso de demolición hay que demoler las ideas fuerza que ellos profesan, que son que hay que arreglar la macro para arreglar la micro, o que hay que arreglar la micro para arreglar la macro. Todas falsedades, arbitrariedades y falsedades a designio, mentiras a designio, cuando el concepto que hay que recuperar es que se estabiliza a la Argentina a través del régimen de la movilización total del trabajo. Solo la movilización total del trabajo, la plena ocupación de los argentinos estabiliza la economía nacional. No hay otra manera de hacerlo. Se hace así y se la protege con dos instrumentos. La movilización total del trabajo se la protege con dos instrumentos. Con la nacionalización de los depósitos para que se nacionalice el crédito y la finanza esté a favor del desarrollo nacional y no de la fuga de capitales, la deuda externa y la usura internacional. Y el otro instrumento es la protección del mercado interno, para reservarle a la pequeña y mediana empresa el mercado interno argentino. Y ese mercado interno argentino se hace a través del dominio logístico de marina mercante, puerto, aduana. Ese es el esquema de conducción de gobierno. Bueno, está explotado el chat con cosas que tienen que ver con esto y me parece que está bueno porque esto de opinar respecto a lo que hay que hacer, a cómo hacerlo y demás, tenemos que refundar el país. Te pregunto, tenemos que refundar el país, ¿no? ¿Sí? La refundación raigal de la Argentina, pero eso requiere la refundación raigal del movimiento nacional. Claro, por eso. eso. Si el peronismo es un progresismo, ya perdimos. Ya estamos en manos... No, pero está bien, pero digamos, vos y yo sabemos que el kirchnerismo ya pasó, está haciendo todo lo que puede para tratar de no perder esos espacios de privilegio que supo ganar entre comillas, ¿no? O que ganó de prepo,
no los quiere perder, y me parece que lo que hay que hacer es pensar en un peronismo realmente que enarbole las banderas históricas y que juegue a partir de ahí con cartas claras. Un nacionalismo popular. Un nacionalismo popular. Ahí está. De tercera posición. Entonces en esto tiene que haber un contorno ético que lo determine. Y esta es la patria de Cristo. Esa es nuestra estirpe. Entonces, con ello nosotros tenemos que observar que el avance que hay hacia la digitalización total de las transacciones financieras, donde la ley, la norma ISO 20022 va a ser la que regule el sistema de pago, que esto va a superar al sistema internacional SWIFT, y que sobre esto hay una desaparición física, que se busca la desaparición física del dinero, que van a intentar introducir la tarjeta en el cuerpo, van a intentar introducir mediante cirugía las tarjetas de pago y las billeteras virtuales las van a tratar de introducir mediante cirugía debajo de la piel. Hay que prepararse contra todo esto, porque esto ya está en marcha y ya está en operación. Eso es, ya lo dijo el padre Castellani, con lo cual hoy vamos a leer otra fábula campera del padre Castellani para también tener orientación. Te propongo lo siguiente, Martín, porque estoy condicionado en cuanto bueno, vamos con la fábula. No, pero pará, te explico por qué. Está hablando el gobernador de la provincia en el inicio del periodo ordinario de sesiones, que es hoy, 1 de abril. Vamos con la fábula y los libero. Dale. Entonces, como dijo el padre Castellani, y como está en el Evangelio y en las profecías, llegará un momento en que todos llevarán la marca de la bestia, y sin la marca de la bestia, sin el número de la bestia, no podrán comprar ni vender, no podrán comerciar. Algunos creerán que es algo bueno, pero estos son tiempos finales. Dice el padre Castellani, en la fábula campera, siempre, recordemos, camperas. Las camperas del padre Castellani, las camperas. Yo no hago mal a nadie. Mi viejo Vega, que andaba en su canoa recorriendo el espinel del Moretá, vio venir sobre las aguas la cabeza erguida de una víbora yarará. «Dame auxilio enseguida», gritó el animalucho, «que ya no puedo más y me arrastra la correntada». «No sé por qué. ¿Qué obligación tengo yo de ayudar a un malvado con peligro propio?», dijo don Vega. «Yo no soy malvada», dijo la yarará, «soy buena. No hay peligro. Cuando las víboras andamos en el agua, dejamos el veneno en la orilla». «Cualquier día», dijo el pescador. «Lo que hay es que con los esfuerzos de la natación no pueden ustedes morder en el agua, pero si yo te tendiera el brazo y te enroscases en él, ya veríamos». Dijo la yarará. «Yo soy buena, no te voy a hacer daño», gimió la moribunda. «No se puede llamar bueno todavía el que no hace daño al prójimo», dijo Vega, «y mucho menos constreñido por la fuerza o falta de ocasión». Y revoloteando el remo, le sacudió un garrotazo tal que por poco no se va tan bien de cabeza al agua. Y colorín colorado, la fábula se ha acabado. Martín, nos volvemos a encontrar el miércoles, ¿sí? ¿Te parece? Dale, te mando un abrazo. Gracias, amigo. Gracias.